Mi nombre es Facundo Faín, soy ingeniero electrónico, recibido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Soy Elina Lo, ingeniera electrónica recibida de la Universidad de La Plata y hoy hablaremos sobre el aprendizaje automático aplicado a variables ambientales. Se plantea como objetivo principal mejorar el confort de las personas en edificios públicos, evitar la concentración de gases nocivos para la salud en ambientes cerrados y conseguir un consumo eficiente de la energía sin intervención o atención del usuario. A modo de resumen, se estudió y censó parámetros que caracterizan el confort y la calidad de aire. Se reguló los parámetros mediante diferentes actuadores y se creó una base de datos regida por los parámetros de confort y calidad de aire para una futura implementación utilizando aprendizaje automático. Las variables ambientales que vamos a medir son la iluminación, la temperatura, la humedad, el flujo del aire, la presencia de sonido, la presión atmosférica, el movimiento, la cantidad de personas dentro del lugar de ensayo y las referidas a calidad de aire, que son polvo en el aire y gases nocivos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano y el LPG, que es gas licuado de petróleo. Las medidas de confort y calidad de aire primero estarán dadas por un control clásico, el cual procederá a actuar frente a un sistema de ventilación, calefacción e iluminación. Se realizó una investigación detallada de los parámetros que permiten caracterizar el confort y la calidad de aire, principalmente en ambientes cerrados como una habitación, una oficina o un edificio público. En Argentina contamos con la norma IRAN 11603, que divide a nuestro país bioclimáticamente en diferentes regiones. La zona 3, templada cálida, comprende a la ciudad de La Plata. Esta está formada por una faja de extensión este-oeste, centrada alrededor de los 35 grados y al norte-sur sobre la cordillera de los Andes. El periodo de verano es relativamente caluroso, presenta temperaturas medias entre 20 y 26 grados, con máximas que superan los 30 grados, y después el periodo invernal no es muy frío, presentando temperaturas medias entre 8 y 12 grados, con mínimas que pueden llegar a alcanzar los 0 grados. El método de Olgay, basado en climogramas, en denominados cartas bioclimáticas, permite diagnosticar el clima de un lugar con el objetivo de adecuar el diseño a esas condiciones, mediante la utilización de estrategias adecuadas para obtener parámetros de confort. La zona de confort se extiende aproximadamente entre 20 y 25 grados y entre 20 y 60% de humedad relativa, disminuyendo la franja de temperatura cuando la humedad supera los 60% de humedad, ya que cuando esto sucede, el mecanismo de transferencia de calor por evaporación comienza a ser más dificultoso. También se puede extender la zona de confort si acondicionamos el lugar de estudio mediante controles climáticos que hayamos diseñado o mediante equipamiento interno. Así se obtiene que si las condiciones de temperatura son menores de 20 grados, se puede utilizar el ingreso de radiación solar para calefaccionar el ambiente y por lo tanto incrementar hacia abajo la zona de confort. A medida que más se aleja de la línea inferior de la zona de confort, mayor será la calefacción necesaria. También se observa en el gráfico que al aumentar la aislación térmica de la vestimenta, que se llama en CLO, esto permite generar sensaciones confortables higrotérmicamente con valores de temperaturas inferiores a la zona de confort. En el caso de los pares de valores de temperatura y humedad se encuentren por encima del límite superior de la zona de confort, se puede extender esta zona utilizando ventilación, y en el caso de que las condiciones sean de altas temperaturas y humedad baja, se puede además utilizar humectación para extender la zona de confort. La ventilación natural cumple importantes funciones en los edificios, entre las cuales se puede destacar, por ejemplo, renovar el aire en el interior del local. Esto se refiere a las condiciones higiénicas que debe tener el aire interior
para que se produzca una correcta respiración. En los ambientes cerrados y habitados el aire se satura rápidamente de anhídrido carbónico hasta el punto que muchas veces se hace irrespirable. Es por ello que es necesario y de suma importancia extraer el aire viciado y sustituirlo por aire puro tomado del exterior. Otra cosa importante es proveer el bienestar térmico a los ocupantes del edificio. Esto se refiere al bienestar térmico que produce la incidencia del viento en el cuerpo humano, especialmente en climas cálidos y cálidos húmedos. Y después enfriar las superficies internas de la envolvente de los edificios, lo que posibilita mejorar las condiciones térmicas del interior de los locales. El movimiento del aire afecta el enfriamiento del cuerpo sin disminuir su temperatura, produce sensaciones refrescantes debido a la pérdida de calor por convección y evaporación. A medida que la velocidad del movimiento del aire aumenta, el límite superior del confort del diagrama de Olgay se eleva. Velocidades de hasta en 0,25 metros sobre segundos no se llegan a percibir. Entre 0,25 y 0,5 metros sobre segundos provee una sensación agradable. Entre 0,5 y 1 milisegundo es agradable y se percibe el movimiento del aire. Y entre 1 y 1,5 metros sobre segundos llega a ser un viento molesto. Para calcular las necesidades del aire a renovar en un local a fin de mantener los niveles necesarios de higiene ambiental, diversos autores proponen esta fórmula donde B es el volumen de aire que hay que renovar, N es el número de ocupantes, I es la cantidad de dióxido de carbono por metro cúbico de ventilación. Este toma un valor general de 0,004. Y 1 que es la cantidad máxima de dióxido de carbono por metro cúbico por persona en el interior, que también toma un valor fijo. Y C es la producción de dióxido de carbono por persona y por hora. El valor de aire a renovar para una persona, considerando que es un operario en reposo, es de 14,3 metros cúbicos por hora, la cual estará dada para una sola persona por las infiltraciones de las aberturas de las ventanas y las puertas. La mayoría de las organizaciones, como la OMS, establecen una serie de parámetros mínimos a tener en cuenta en la calidad del aire interior, como por ejemplo la temperatura y la humedad relativa, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, las partículas en suspensión en el aire, como el PM10 y el PM2.5, y distintos gases según el ambiente de trabajo. En nuestro caso estudiamos el comportamiento del metano y el LPG, que es una composición de propano y butano. La normativa RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, establece distintos valores límites de dióxido de carbono relacionados con la calidad de aire, como por ejemplo el IDA1, el cual establece un valor de 350 partes por millones para garantizar la calidad de aire óptimo. Después tenemos el ID2 con un valor de 500 partes por millones que garantiza una calidad de aire buena, y los ID3 y 4 que garantizan una calidad menor. Cuando los niveles de dióxido de carbono se exceden de los 500 a 800 ppm en áreas interiores, muchas personas comienzan a experimentar incomodidad, dolores de cabeza, cansancio y problemas respiratorios. También, dependiendo de la concentración y de la duración de la exposición, estos síntomas se agravan en el caso de los niños y se producen quejas de ambiente cargado. Los efectos más graves se producen a partir de los 5000 ppm, donde pueden producirse incluso desvanecimientos, aunque estos niveles no suelen alcanzarse en edificios en condiciones normales y son propios de ambientes cerrados. El PM10 son partículas de polvo del orden de los micrómetros, y estas no deben superar los 50 microgramos por metro cúbico, ya que pueden producir, por ejemplo, irritaciones e inflamaciones de las vías respiratorias y los ojos,
mayor incidencia y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en aumento de la frecuencia de cáncer pulmonar a largo plazo y enfermedades infecciosas. Para el caso del metano, la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales recomienda que la exposición sea como máximo de 1000 ppm como promedio durante un turno laboral de 8 horas. El contacto de la piel con el metano licuado puede causar congelamiento. Los niveles muy altos de metano pueden disminuir la cantidad de oxígeno en el aire y causar asfixia, con síntomas de dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, pérdidas de la coordinación y del juicio, aumento de la frecuencia respiratoria y pérdidas del conocimiento. El metano también es un gas inflamable que presenta un grave riesgo de incendio. Para el caso del butano, la Institución Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo recomienda que la exposición sea como máximo de 800 partes por millones como promedio durante un turno laboral de 10 horas, y el ACGHI recomienda que la exposición sea como máximo de 1000 ppm como promedio durante un turno laboral de 8 horas. Para el caso del propano, el ACGHI recomienda que la exposición sea como máximo de 1000 ppm como promedio durante una jornada laboral de 8 horas. El contacto con el propano licuado o el butano líquido puede causar lesiones por congelamiento. La exposición a altas concentraciones de propano o butano pueden disminuir la cantidad de oxígeno en el aire y causar asfixia con síntomas de dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento y desmayo. Y el propano y el butano también son gases inflamables que también presentan un grave riesgo de incendio. Para el caso del monóxido de carbono tenemos distintas normativas en las cuales nos concentraremos principalmente en la de la OMS, que establece unos valores límites de 87 y 52 ppm para exposiciones de entre 15 a 30 minutos. El principal efecto del monóxido de carbono para la salud es provocar la asfixia de las personas expuestas, ya que impide la oxigenación de la sangre. A bajos niveles de exposición puede causar sensaciones de falta de aire, náuseas y mareos ligeros. En el cuadro podemos observar distintas intensidades de luz necesaria para diferentes trabajos en diferentes espacios. En el caso de una oficina se requiere una intensidad lumínica entre 300 y 500 lux. Debido a que la iluminación interior de un local es una proporción de la luz exterior, se puede determinar el nivel de iluminación interna mediante un valor relativo denominado coeficiente de luz diurna, CLD, o también conocido como factor de luz día, FLD. Este factor está definido como la relación entre la iluminación total diurna en un punto interior del local y un punto exterior. Para ampliar este indicador en edificios se toma la norma INA. Esta dice que si la luz diurna es menor que el 1%, esta es insuficiente para la mayoría de las tareas. Si la luz diurna es igual al 2%, este es el mínimo requerido. Si el CLD está entre el 2 y el 5%, se puede considerar como aceptable. Si el CLD está entre el 5 y el 10%, el espacio es iluminado esencialmente por la iluminación natural. Y si es mayor al 10%, hay posibilidades de tener deslumbramiento. El confort acústico se vincula a la comodidad de aquellas partes del cuerpo que pueden verse afectadas por los ruidos, como la audición, el sistema nervioso o los problemas articulares generados por el exceso de vibraciones. Si en una escala sonora se ubica por un lado el nivel de ruidos emitido por diversas fuentes y por otro los niveles de confort acústico recomendados por las distintas actividades, resulta lo detallado en la siguiente tabla.
Todos estos parámetros nombrados los clasificamos en dos grandes grupos: las variables directas, las cuales son medidas por los sensores, y las variables indirectas, las cuales surgen de operaciones aritméticas realizadas con las variables directas. Dentro de las variables de mayor importancia tenemos diferentes variables como la luz interior, la cual no debe ser menor que 350 lux para poder realizar alguna actividad dentro del lugar de ensayo, el metano y el LPG, los cuales no deben exceder los 1000 ppm, el monóxido de carbono, que no debe exceder los 60 ppm, y el dióxido de carbono, que no debe exceder los 200 ppm. Después tenemos el polvo en el aire, que debe ser menor a 100 microgramos por metros cúbicos, ya que estas partículas, una vez inhaladas, tienen mayor capacidad de ingresar al sistema respiratorio. Dentro de las variables de media importancia encontramos la luz exterior, que se utiliza para el cálculo de una de las variables indirectas, la presencia de personas, que nos permitiría mantener todos los actuadores apagados mientras no haya nadie dentro del lugar de ensayo. Y por último tenemos el flujo de aire, la temperatura y la humedad interior, que juntas permitirían mejorar el confort de las personas. Dentro de las variables de poca importancia se encuentran la detección de sonidos mayores a 70 decibeles, la detección de personas mediante sus movimientos, la medición de presión atmosférica, que no debe ser menor que 992 hectopascales, ya que podría causar mareos, y una temperatura digital y una analógica. Utilizando algunas de las variables anteriores, se pueden calcular nuevos parámetros, variables indirectas como la ventilación higiénica, que representa la ventilación necesaria en una habitación para que el aire no se perciba denso o con olores. Esta ventilación se hace más necesaria al haber más personas dentro del lugar de ensayo. Luego tenemos la luz diurna, la cual se calcula como el cociente entre la luz interior y la exterior, y permite no encender la luz cuando la luz exterior es suficiente para iluminar el lugar de ensayo. Luego tenemos la delta de temperatura. Se calcula como la diferencia entre dos sensores de temperatura, una en el suelo y la otra a la altura de la cabeza. Este valor no debería superar los 3 grados centígrados. A partir de los parámetros de calidad de aire y confort mencionados, explicaremos los requisitos del sistema. Primero, para la intensidad lumínica necesitamos dos sensores, una colocada en el exterior y otra en el interior, y así poder calcular la luz diurna. Luego precisamos 3 lecturas de temperatura, una fuera del lugar de ensayo y 2 adentro. Para los sensores que miden las variables hidrotérmicas, basamos su resolución y rango en los posibles valores que podríamos experimentar. Los gases nocivos, que son LPG, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, definimos su rango y resolución en base a los parámetros previamente planteados, con una resolución no tan chica porque es indiferente a los efectos de la salud estar percibiendo 200 ppm de LPG o 201 ppm. Para el sonido y el movimiento no necesitamos grandes detalles, por eso no especificamos su rango ni su resolución. Para cumplir con todos estos requisitos, elegimos los siguientes sensores. Para las dos lecturas de intensidad lumínica utilizamos 2 LDR, y como este sensor presenta una relación no lineal entre la tensión leída y la cantidad de lux, cumplimos con la especificación de la resolución separándolo en dos rangos de valores. La temperatura la leímos con un sensor analógico, el LM335, que dejamos afuera, y dos sensores digitales con protocolo One Wire para medir la temperatura en el interior. Como podemos ver en la figura de la derecha, lo que permite el One Wire es conectar más de un sensor en un solo pin. La humedad la leímos con un sensor analógico, el DHT11, que permite la lectura en un rango del 20 al 90% de humedad relativa. Para el flujo de aire usamos un sensor analógico, que como podemos ver en la gráfica, este sensor proporciona la medida en unidades de SLMP. Entonces lo que hicimos fue una conversión hasta la unidad deseada, que es metros sobre segundos. Además, a este sensor se lo tiene que alimentar con 10 volts, entonces le conectamos un step up. La presión atmosférica la medimos con un sensor digital que usa la comunicación I²C. El polvo lo medimos con un sensor digital que usa el protocolo LPO. La presencia de personas la medimos con dos sensores de barrera infrarrojo conectados a dos pines de interrupción. Y bueno, luego explicaremos el mecanismo que empleamos. Para el sonido y el movimiento usamos dos sensores digitales.
Los gases los medimos con una serie de sensores pertenecientes a la familia MQ y como podemos ver en las gráficas de la derecha, cada sensor es capaz de medir más de un gas. Entonces lo que hicimos fue cambiarle la resistencia de carga como para asegurar la resolución que propusimos dentro de los rangos que queríamos leer. Por ejemplo, para el LPG le pusimos 12 kiloohms. Ahora en estas imágenes podemos ver algunos de los sensores que utilizamos. Por ejemplo, tenemos el del polvo de aire, estos que son de gases, los MQ, el de luz, el de humedad, el de presión, algunos de temperatura, de movimiento y sonido. Y vale aclarar que acá tenemos el de presencia de personas. Acá se ven los dos sensores de barrera que estarían colocados en la puerta del lugar de ensayo, como para contar cuántas personas ingresan y egresan del lugar. Para regular los parámetros de confort y calidad de aire se eligieron 5 actuadores acordes a una habitación, oficinas, en edificios públicos o sala de estar. Los actuadores que se eligieron son una lámpara de bajo consumo para iluminar la habitación, un caloventor que permite regular la temperatura de la habitación, un ventilador para generar corrientes de aire, una alarma la cual no se implementó por no contar con una físicamente, pero se la simuló con un LED, y un sistema para la ventana que se va a describir en la siguiente filmina. Debido a que la ventana se encuentra en el techo de la habitación, se diseñó un actuador para abrir y cerrar la ventana mediante un motor de corriente continua de una agujereadora eléctrica. Para controlar su sentido de giro se reemplazó la llave selectora de la agujereadora por un puente H implementados con relés, como se puede observar en la figura. Como el motor de corriente continua por sí solo no podía realizar las acciones de apertura y cierre, se agregó un sistema de poleas junto con un taladro manual, como se puede observar en la figura del medio y en la figura de la derecha. Para la elección del microcontrolador a utilizar se tuvieron en cuenta varias cosas, pero una de las más importantes era determinar la resolución que requeríamos para el ADC, el conversor analógico digital. Para esto necesitamos dos datos: el mínimo diferencial de tensión que es capaz de distinguir el ADC y la tensión perteneciente a la resolución del sensor más exigente. Después de analizar todos los sensores analógicos, podemos ver que el que necesita distinguir el mínimo diferencial de tensión es el de luminosidad con 7.3 mV. Entonces, para cumplir con esto, vemos que una DC de 10 bits distingue hasta 4.8 mV, lo que indica que este es más que adecuado para un rango de 0 a 5 V. El sistema no requiere una velocidad de procesamiento elevada. Esto se debe a que la lectura de los sensores se realiza como mucho cada un segundo, y además los sensores requieren muy poco procesamiento adicional. Y es así como la velocidad del microprocesador no es primordial. Resumidamente, los requisitos del microprocesador son los siguientes: 6 salidas digitales, 9 entradas analógicas y 3 digitales, 3 interrupciones digitales, un par de pines de comunicación SD-SCL, una comunicación I²C, un módulo de temporalización, un ADC de 10 bits como el que mencionamos recientemente, y para alimentar todos los sensores y actuadores se necesita una alimentación de 5 V y 500 mA. Un microprocesador que cumple con casi todos los requisitos es el Atmega 2560, que lo podemos encontrar en el Arduino Mega. Este cuenta con la cantidad de entradas y salidas necesarias, una ADC de 10 bits y un módulo de temporalización que requiere el sistema. Pero como el microcontrolador por sí solo no puede alimentar a todos los sensores, se optó por utilizar una fuente externa, la cual es una fuente de PC reciclada que proporciona 5 V y hasta 5 A. En la figura de la izquierda podemos ver un diagrama de bloques de conexionado en el cual se distinguen todos los sensores, los relés para los actuadores y su conexión con la fuente externa. Para tener una correcta
referencia de las lecturas se tuvieron que unificar las tierras. A la derecha se puede ver el layout del circuito impreso que diseñamos con Multisim para utilizarlo en el caso de que se quiera implementar el sistema de una forma más ordenada. El circuito contiene todos los componentes electrónicos necesarios para el correcto funcionamiento de los sensores y además se le agregó una capa con el plano de tierra. En el sistema, el microcontrolador Atmega 2560 es el que se encarga de leer los valores de los sensores y realizar las conversiones necesarias como para obtener las unidades adecuadas de cada variable. Estas variables son luego enviadas a través del puerto serie a MATLAB con una frecuencia de aproximadamente 30 segundos. En el código de MATLAB se determina la acción que debe realizar cada actuador utilizando como entrada los valores de los sensores y evaluándolos a partir de los parámetros de calidad de aire y confort mencionados. Los resultados son enviados nuevamente mediante el puerto serie al microcontrolador como para que ejecute las acciones sobre los actuadores. MATLAB, además, guarda los valores censados, o sea, las evaluaciones y la hora de muestreo, en un archivo de texto separados por comas, conocido como formato .csv. Este archivo de texto se enlaza con una cuenta de Google Drive como para después ser utilizado en Colaboratory. Colaboratory es un entorno gratuito de Jupyter Notebook ejecutado en la nube y lo que tiene es una máquina virtual muy potente que es capaz de correr todos los códigos que escribimos. Además, una parte de nuestro sistema está escrito en Python, que lo que tiene son varias librerías dedicadas a Machine Learning, y este sería uno de los lenguajes que soporta Colaboratory. Bueno, en Colaboratory se leen los datos guardados en la URL que está enlazado con el archivo de texto y lo que se hace es analizarlos utilizando histogramas, búsqueda de valores atípicos, medias y otros métodos. En este programa, además, entrenamos diferentes modelos de aprendizaje automático como para aprender los parámetros de confort y calidad de aire implementados en MATLAB. El código de Arduino IDE consta de las siguientes partes. Primero, en la parte de preajustes, que es lo que se ejecuta solo al principio del programa, antes del setup, lo que hacemos es seleccionar los pines, importamos las librerías, inicializamos las variables y declaramos las constantes. Las librerías son principalmente para los sensores de humedad, temperatura digital, presión y corriente, y se las usa para la lectura de sus valores. Luego, en el setup, configuramos los pines de entrada y salida, habilitamos los pines de interrupciones externas, especificando el pin por el cual se interrumpe y la función que se ejecuta. Y por último, inicializamos las velocidades de comunicación serie y la de los buses de comunicación de los sensores de presión y temperatura digital. Ahora pasamos al loop principal. Para la correcta temporización de los procesos requeridos, se implementó el bucle principal con el siguiente método. Lo que hicimos fue agregar un delay de 1 milisegundo al final del ciclo de ejecución, y lo que hace esto es que mediante el uso de contadores describimos las diferentes subfunciones a ejecutar cada determinada cantidad de iteraciones del bucle principal. Estas subfunciones serían las de máxima frecuencia, que se ejecutan en todas las repeticiones del bucle principal, y acá es donde se acciona la ventana. Luego, en las subfunciones de frecuencia intermedia, ejecutadas cada 1000 iteraciones del bucle principal, lo que se hace es muestrear las concentraciones de los sensores de gas, movimiento y sonido, como para realizar un promedio de las lecturas posteriormente. También se rehabilitan las interrupciones de los detectores de presencia, asumiendo que pasa una persona por segundo como máximo. En las funciones de frecuencia mínima se leen los sensores restantes y se escribe el puerto serie. Esta parte es la que se realiza cada 30 segundos. Paralelo a esto, existen otras funciones que están definidas al final del loop. Estas funciones son las que son para los cálculos auxiliares de mediciones de gas y polvo y las funciones relacionadas con las interrupciones de presencia de personas.
En la plataforma MATLAB se desarrolló un código que consta de las siguientes partes. Primero se inicializan los flags y las variables en cero. Para esto utilizamos una función llamada deal que lo que permite es inicializar en conjunto muchas variables. Después se siguió con la configuración del puerto serie, la cual permite la comunicación con el microcontrolador, en donde se reciben los datos de los sensores y luego de la toma de decisiones se transmiten las acciones a realizar. Luego abrimos un archivo para la escritura y lectura de los datos. Ahora pasamos al loop, que sería lo que se ejecuta indefinidamente. Primero, leemos los datos del puerto serie, los pasamos por un código de decisión basados en los parámetros de calidad, aire y confort. Guardamos los datos en un archivo .csv que está compartida con Google Drive como para que pueda ser importado por Collaboratory mediante el link URL. Y por último, escribimos el puerto serie con las acciones a realizar y en la ventana de comandos como para tener una idea de lo que está ocurriendo. Como el aprendizaje automático se basa en una base de datos muy extensa, lo que hicimos fue realizar un entrenamiento de cada modelo durante los 30 días que fuimos recopilando datos. Como podemos ver en los 3 primeros gráficos, el modelo va mejorando su performance cada vez que se acumulan más datos. Y esto explicaría la importancia del Big Data en Machine Learning, o sea, de tener una base de datos muy grande. Después de encontrar los mejores modelos para cada uno, podemos ver que entre los valores de F1 Score y exactitud, el bosque aleatorio tiene los valores más elevados, lo cual indica su superioridad en comparación a las otras dos. Como resultado de obtener datos a lo largo de 30 días, se realizó un estudio exploratorio de los datos para entender cómo funciona mejor nuestro sistema. Al observar la cantidad de valores de cada clase de actuador, o también llamado etiqueta, se descubrió que los valores no aparentan estar balanceados en todos los casos. Por ejemplo, el valor de lámpara permaneció mucho más tiempo prendido en el valor 1 que apagado. La correlación establece cómo se relacionan las características entre sí y con la variable de destino. La correlación puede ser positiva o negativa. Una buena correlación es representada con el valor 1 o menos 1. En este mapa de color se observa cuáles son los atributos que se relacionan mejor entre sí y con cada uno de los actuadores o etiquetas. Como era de esperar, algunas de las etiquetas se encuentran mucho más correlacionadas con ciertos sensores, coincidiendo con lo que mencionamos al principio sobre calidad de aire y confort. Por ejemplo, en este mapa de color podemos observar el sensor de luz 1, que está muy correlacionado con el actuador lámpara, o la presencia de personas, que está muy relacionado con la ventana y la lámpara también. La importancia de los atributos es una función interna que viene con los clasificadores basados en árboles. Los usaremos para extraer los 10 sensores principales para cada actuador, calificándolo entre unos valores entre 0 y 1. En las gráficas se puede observar, por ejemplo, que la lámpara está muy relacionada con la presencia de personas, la luz 1, el movimiento y la luz 2. El ventilador podemos ver que está muy relacionado con la presión, con los diferentes gases y las temperaturas. La ventana se encuentra muy relacionada con la presión, la temperatura y la cantidad de personas. Después tenemos el caloventor, que está muy correlacionado con las diferentes temperaturas dentro de la habitación, con la presencia y con la presión. Y la alarma, que está relacionado principalmente con la presión y con todos los gases. Utilizando la base de datos que se obtuvo a través de 30 días de prueba, se pueden realizar distintas gráficas como los histogramas para observar los valores típicos y repetitividad de los sensores. Una manera de realizar esto es a través de estos histogramas que podemos ver, en donde en el eje X se representan los valores de los sensores y en el eje Y la repetitividad de estos. A partir de los histogramas se puede realizar una descripción más estadística de los datos.
En esta tabla se observan distintos parámetros que describen la estadística descriptiva de todos los valores, correspondientes a cada sensor que se encuentran en nuestra base de datos. Estos parámetros corresponden a la cantidad de datos de cada sensor, que es el count, la media estadística, que es el mean, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo, y distintos en percentiles como el 25%, 50 y 75. A partir de estas tablas se descubrió que el valor máximo de LuxDocs corresponde a un valor atípico y bueno, esto para una futura implementación se lo puede llegar a acotar a otro valor que podría ser 20.000 lux. A partir de estas tablas se corroboró que los valores máximos y mínimos correspondían a los valores dados por el software implementado en MATLAB y que la cantidad de datos de los actuadores también coincidan con la cantidad de datos de los sensores. A lo largo de toda la toma de datos, la cual duró aproximadamente un mes, se midió el consumo energético a través del sensor de corriente SCT-013, el cual permite medir la corriente de una manera no invasiva a través de una pinza amperométrica. En la gráfica se representa el consumo diario. En el eje Y se representa el consumo en kilowatt-hora y en el eje X los 30 días de tomas de datos. Las rectas de color rojo representan el consumo estándar día a día de la habitación sin el sistema de control a lo largo de todo el mes. Y en color azul se representa el consumo de la habitación utilizando el sistema de control a lo largo de todo el mes. Comprobando ambos consumos se puede decir que el consumo medio con el sistema de control es menor que el consumo estándar de la habitación. Al analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que las expectativas del proyecto fueron alcanzadas. Como se planteó en un inicio, el objetivo es mejorar el confort de las personas, lo cual fue cumplido a partir de la utilidad del sistema creado. La automatización de los actuadores, que permitió el mantenimiento de las variables ambientales dentro de un rango apropiado, resultó en el cumplimiento de los parámetros de calidad de aire y confort mencionados. Además, con la automatización también se logró una mayor comodidad de parte del usuario al no tener que controlar el prendido y apagado de los actuadores manualmente. Dentro del objetivo propuesto, también se especificó una obtención de un consumo energético eficiente. Y así es como la reducción de la energía consumida, presentada previamente en los resultados mediante el aprovechamiento de recursos naturales, demuestra el cumplimiento total del objetivo. Por otro lado, vale aclarar que para futuras aplicaciones se puede utilizar el modelo creado en Machine Learning como para reemplazar el sistema presente para obtener una dinámica de grupo que no se logra con un control normal. Y finalmente, si bien todo este sistema fue implementado en una habitación, su escalabilidad es posible al solo tener que agregar más sensores y actuadores al mismo sistema.